Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, en donde esta vez converso con Tomás Claro, trader profesional, fundador de Araucaria Investments y cofundador del Club de Trading. Tomás, ¿Cómo bienvenido. estamos? Muchas gracias por la Muy invitación. contento de saludarte. Te conectas desde Santiago de Chile, me decías. Correcto, estamos aquí. Oye, y si vives en Santiago, ¿a quién le vas? ¿A la U Católica, Colo-Colo? La Católica, A la Universidad Católica. Católica. Muy Sí. bien, aquí en México han pasado jugadores fantásticos de la Católica, ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí en el América de México hace años llegó un medio fantástico, Marcelo Bartichotto, ¿te suena? Bartichotto es argentino y jugaba en Colo-Colo. Era En Colo-Colo. Me un acuerdo que de histórico de hecho, Colo-Colo, sí. cuando lo presentaron, el América fue a jugar un partido por allá a Chile, le fue medianamente bien. Extrañamos mucho, Tomás, aquellos partidos de Libertadores. Ojalá algún día regresen. Era un Sí. encanto recibir martes, miércoles por la tarde algún equipo chileno, argentino, brasileño y luego ir a pagar la visita en donde la sufríamos de veras. Sí, bueno, el fútbol chileno está de capa caída, así que esperamos volver a la gloria y majestad. Sí, sí, sí. El último gran medio de la América de México a quien yo le voy eh, es chileno, Diego Valdés, que acaba de salir del equipo, está, me parece, Coran Vélez. Así que bueno, por el América han empezado también fantásticos chilenos como Carlos Reynoso, ¿no? Quien es leyenda, no nada más del América, sino del fútbol mexicano. Así que bueno, pues muy en el tono de cracks tenemos a ti, un crack del trading. Y para empezar, mi querido Tomás, oye, si yo te digo Rankia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Rankia para mí es una plataforma multipaís de educación financiera, te diría yo. Yo creo que son, para mí, de los pioneros y los que hacen mejor trabajo educando a la gente en términos no solo de trading, sino que en varias cosas más ligadas a la finanza. Sí, se ha logrado a crear una gran comunidad de habla hispana. En su momento es la comunidad financiera en habla hispana más grande del planeta. Ahora, bueno, ya Rankia se ha ido diversificando y hay Rankia no nada más en habla hispana. Recientemente hubo un evento en Brasil donde, bueno, pues el idioma madre es el portugués y en Europa, bueno, pues está ya ramificada en países como Alemania, Italia, Portugal, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperaremos además, me decías, mi querido Tomás, verte en los premios Rankia, en la Rankia Markets de septiembre este año aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, ahí vamos a estar, ahí con algunas sorpresas. Muy bien, pues esperaremos con mucha ilusión escuchar tu exposición. Oye, Tomás, fíjate que yo estudié economía y cuando yo hacía mis ejercicios de macroeconomía, de microeconomía, pues siempre el resultado era uno, sí, era uno, no había opción B, C, te tenía que dar con décimas, milésimas de punto el ejercicio que aquel profesor nos dejaba. Yo concluyo la carrera, Tomás, y me involucro en el mercado de valores. Y sorpresivamente me encuentro con que en el mercado de valores existe un abanico muy amplio de voces, de estilos, de formas de poder hacer economía. Para que tú y yo colaboremos en cualquier institución, hagamos trading de forma profesional o por hobby, no, independientemente del estilo que adoptemos, debe de haber una visión que venda y debe de haber una visión que compre. El mercado es bidireccional. Para que el mercado exista, debe de haber la oportunidad de que todos tengamos una visión distinta. Y yo me encontré con eso, me sorprendió y al día de hoy es algo que me tiene enamorado del mercado. A ti, Tomás, ¿qué fue lo que te enamoró del mercado de valores? Qué buena y difícil pregunta. Yo creo que entré un poco para conocer las compañías y ver todo este tema
del mercado bursátil que no lo entendía mucho al principio y que habían acciones que subían y bajaban. Y nosotros en mi casa había un juego que se llamaba el juego de la bolsa, que no sé si existe en otro lado, me imagino que sí, pero que es como un tablero y uno te pasan unas cartas y tú vas comprando acciones y con estas cartas puedes ir subiendo y bajando el precio de las acciones. Y todos van comprando y vendiendo. Y lo jugábamos mucho en mi casa y lo encontraba muy entretenido. Y yo creo que con eso partí un poco queriendo saber, ya, pero ¿por qué suben? ¿Por qué bajan? No puede ser, no puede ser la lógica que quizás haya algún gurú que tiene estas cartas o no. ¿Qué será? Y ahí me empecé a meter más en el mundo. Eh, eh, la economía y muchas actividades en la vida se tienen que aprender por el gusto. Ahorita me gustó mucho cómo lo identificaste. Fue un juego, fue algo que te motivó, ¿no? Hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos motivan. A veces no necesariamente lo que nos gusta nos motiva. Tú Ujú. encontraste un gusto y una motivación y yo creo que es lo que te ha tenido pegado al mercado durante mucho tiempo. El Tomás que empezó invirtiendo, aprendiendo a jugar, es muy diferente al de hoy. A lo largo de todo este proceso, de esta curva de aprendizaje, de esta curva lúdica, ¿qué consideras, Tomás, que fue lo más importante que has aprendido de hacer trading? Bueno, como tú dijiste, yo partí siendo una persona totalmente distinta, sin ninguna estrategia, ni prácticamente haciendo puras tonteras, ¿no? Aquí miro para atrás y digo, no sé, por suerte no estoy viviendo bajo un puente con las tonteras que hacía. Pero yo te diría que lo que más he aprendido y la mayor diferencia es, como tú lo dijiste, que se puede ganar dinero de muchas maneras y hay muchas estrategias y muchos temas de plazo y tiempo y uno puede ser scalper o swing o intradía o lo que sea. Pero siento que lo único que une a todos los traders exitosos y que fue algo que me costó aprender y cuando lo aprendí fue cambió mucho mi mindset y empecé un poquito a ser más consistente. Y era el que hay que perder poco y manejar el riesgo. Y eso fue algo que yo nunca lo pensé y siempre yo pensaba en cómo ganar, cuánto iba a ganar, que voy a hacerme millonario, etcétera. Y cuando empecé a leer, ya después de varios años de estar haciendo trading, empecé a leer entrevistas, el libro este de los magos de mercado y varios libros de trading, me empecé a dar cuenta que si bien no todos coincidían en cómo hacer dinero, sí todos coincidían en que no había que perder mucho dinero. Y ahí fue el minuto y dije, ok, quizás el secreto no es el indicador o la entrada perfecta, sino que el secreto es tratar de perder poco y lo otro se va a dar solo, y así fue. Te voy a compartir una anécdota personal. Yo tengo dedicándome a esto ya casi 25 años. Yo estaba muy chiquito cuando yo salí de la universidad, me involucré en una casa de bolsa aquí en México y en alguna de mis primeras reuniones comerciales con una inversionista, la tengo muy clara, ¿eh? O sea, si hoy me encontrara esa persona el día de hoy, ¿no? De frente, sabía quién es. Y es que fue como un choque aquella reunión, porque empecé yo a platicarle de fondos de inversión. Era una operadora de fondos de inversión que hoy todavía existe en México, se llama Finamex, y ya estábamos casi que por cerrar el contrato, Tomás, ya habíamos platicado un poco de todo, de los detalles, y me acuerdo que cuando llegamos al tema de la calificación del fondo, ¿no? En México la regulación exige que todos los fondos de inversión de deuda tengan una calificación que va desde el riesgo más chiquito hasta arriba triple A en materia del emisor y luego viene un numeral que tiene que ver con el nivel de volatilidad del bono, de los bonos que tiene el fondo. Le dije, bueno, le quiero platicar, le quiero explicar el riesgo del fondo. Y en ese momento la cara le cambió, Tomás.
así drásticamente, ¿no? Soltó la pluma y me dijo, no sabe qué, yo creo que aquí no vamos a hacer nada. Digo, a ver, explíqueme cuál es el tema, ¿no? Y me dice que me estás hablando de riesgo. Dije, claro, todo instrumento de inversión conlleva un riesgo. Y me dijo, no, es que en el banco me han dicho que donde yo invierto no hay riesgo. Claro. Eh, Dije, ok, este no es un tema técnico, no, no, me parece que va mucho más allá, tiene que ver con un tema idiosincrático, tiene que ver con que muy poca gente tiene incorporado esto que ahorita tú mencionaste, ¿no? Que me parece básico, porque Sí. el invertir, Tomás, tiene que ver con pensar en lo mejor, pero estar preparado para lo mejor, para lo peor. En realidad todo en la vida me parece que funciona así, ¿no, Tomás? Es una constante medición de lo que podría salir mal. Y en el trading hay muchas cosas que pueden salir mal. En tu Sí. caso, cuando empezaste a invertir, a hacer trading, ¿qué fue lo primero que te salió mal? A mí me pasaba que yo compraba y lo perdía todo después en un trade, porque para mí los trades eran, había que hacerse millonario y seguir el dato y yo trabajé también en hartas casas de bolsa y nada, y era eso. Entonces, tratar de mantener el capital para mí era lo más difícil y terminaba quemando las cuentas después de un tiempo. em, Y ahora y era como la principal regla. Sin capital no puedes seguir haciendo trading y punto. No te Cuentas escucho. quemarías? Quemé 3 cuentas grandes, grandes. Wow. Y ahí que terminé, incluso tuve que, porque estaba con mucha palanca, préstamos de familiares, ¿no? Estuve quebradísimo. Tuve que pedir plata al banco, a amigos, para poder salir del hoyo. Fue horrible. Por ¿Qué edad suerte, tenías? debo haber tenido la última, que al final fue una empresa que terminó siendo una estafa. Entonces, me acuerdo que compramos con unos amigos eh, muy apalancados a niveles de 3.000 pesos a los pocos días abrió en como 1.200 y ahí vendimos y ahora esa compañía vale como 13 pesos. Entonces, fue una estafa contable, etcétera. Ahí yo creo que tenía em, como 24, 25 años. Ok, ok. Esto nos tiene que servir de experiencia, Tomás, a toda la gente que se involucra, que se está involucrando, que está aprendiendo y que se decepciona. Yo percibo mucho esto, que no tiene que ver ni con Tomás Claro, ni con Edgar Arenas, a veces no tiene que ver con el instrumento de inversión, no tiene que ver con la institución, con el broker, a veces ni siquiera tiene que ver con el mercado, tiene Sí, que ver con cómo tenemos incorporado el mercado, que es muy diferente, el mercado es como es, ¿no? Y luego es como lo idealizamos, Tomás. Y la gente, hay mucha gente que cree, tiene la idea de que el mercado sirve para hacerse millonario. Y yo solo conozco una forma de hacerse millonario, y ni siquiera es una garantía, Tomás, que es trabajar como burro toda tu vida. Y luego si el resultado de este ahorro, de este trabajo, lo sabes canalizar a través de un instrumento, una institución, el mercado va a cooperar contigo, pero el mercado no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. sí. ¿No? Tomás Claro no es lo que es hoy, y no pasó de la noche a la mañana. Eh, ¿Cuántas? Y en esto me gustaría un poquito agarrar una tangente. Vamos a meterle chanfle al balón, Tomás. La gente que idealizar, ¿no? Este concepto de, "Oh, es que yo creo que me voy a volver rico, es que yo he visto en las películas a Jordan Belfort, ¿no? Y luego veo por ahí a lo mejor unas fotografías en donde hay 4 o 6 pantallas y están todo el día sentados frente a los monitores, frente a las terminales. A ver, Tomás, un trader profesional como tú, ¿cuántas pantallas tiene? ¿Cuánto tiempo le dedica a estar sentado? ¿Cómo es la vida de un trader profesional? Yo ahora tengo 2 pantallas
pasé, yo viví en Chicago y en Chicago llegué a tener 8. Y ahora estoy con dos más grandes, pero dos nomás. No es necesario tener tantas pantallas. Y en cuanto a tiempo, yo te diría, no sé, estoy prácticamente todo el día leyendo, 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 leyendo. O sea, me levanto muy temprano a ver videos de los días anteriores, a ver noticias, revisar informes. Voy al gimnasio una hora y después me siento, ya de ahí no paro hasta diría que me siento tipo 8 de la mañana y no paro hasta las 5 de la tarde. Eh, la mayoría de los días almuerzo ahí en el escritorio, me llevo almuerzo a la casa. Y después de las 5 es estar un rato ya más de ocio con la familia, pasear al perro, etcétera. Y después revisar el día y seguir leyendo, y seguir leyendo, y seguir leyendo. Y antes de dormir, leer el diario del día siguiente, ver los futuros un poco, leer las noticias de lo que pasó, reportes, cosas que estoy suscrito. Yo creo que por lo menos debo estar, no sé, unas 10 horas todos los días y los fines de semana por lo menos unas 3 horas diarias también, sábado y domingo. Eh, Me sorprende, Tomás, que muchos de los mejores inversores que yo conozco, y algunos que no, pero que he leído de ellos, por ejemplo, Warren Buffett, hablan de la importancia de que la toma de decisiones es la derivada de tener una correcta información. No, o sea, Warren Buffett, él lo dice, yo la mayor parte de mi día lo dedico a leer, Ujú. ¿no? Si mi trabajo dice es leer, y luego en base a lo que leo, pues ya defino qué hacer con la información que absorbí. Eh, pero en un mundo, Tomás, en donde hay tanta información, ¿no? Vamos, a ver, Tomás, yo cuando empecé en esto, hace mucho tiempo, 25 años, pues la información que yo tenía era la que llegaba en el periódico a la casa de mis padres, de mi abuela, y además el periódico, la parte del periódico de economía, de finanzas, era nada más 2 paginitas, ¿no? La mayor parte eran deportes, sociales y, no sé, creo que policíaco, ¿no? No sé en Chile, Tomás, pero acá en Sí, igual. México hay un carrito que pasa y cuando hubo algún accidente, algún muertito, algún asalto cerca de donde vives, el carrito va gritando, tiene un altavoz y va diciendo, mataron a tal persona en tal calle. Entonces, bueno, pues ahora sí que es lo que vende, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le echaba un ojo a la parte de finanzas, que era además casi siempre la que acababan tirando primero, y había a lo mejor en el radio o en la tele algunos segundos dedicados a explicar, generalmente en mi país, en México, el tipo de cambio, que era de lo que adolecíamos, de lo que nos dolía. Todavía somos una generación de gente que vio reflejada las crisis de su país en el tipo de cambio, en la apreciación del dólar contra la moneda que teníamos, ¿no? Pero esto cambió drásticamente. Hoy el volumen de información y la velocidad con la que ese volumen se mueve es enorme, ¿no? ¿Cómo filtras? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué técnica usas para definir qué sí te sirve de toda esa información que hay allá afuera? A ver, em, yo creo que lo he ido haciendo una semi-curatoría personal nomás. Yo soy al principio pasé millones de estrategias y servicios y sigo suscrito a varios servicios que mandan análisis y cosas así. Em, y es poco ha sido prueba y error y ver y pagar cursos carísimos también que brillaban como si fuera el Santo Grial y darme cuenta que eran puras estafas. Pues al final yo te diría que por experiencia nomás.
y ahora último estoy suscrito a varios servicios, uso X, gente que sigo, que los voy probando y digo, ya, este tipo sí, me tinca la info que, que maneja, que comparte, etcétera. Y algunos los sigo y después los dejo de seguir, etcétera. Y eso lo complemento harto también con un poco con el diario y unos servicios de noticias que tengo que son más para ver cosas inmediatas, porque no, claramente si algo llega al diario y el precio ya está por lo general, pero y con informes de algunos bancos de inversión que me gustan a mí, pero más de los informes que tienen como de las mesas, como Goldman Sachs, Bank of America, no tanto el informe del analista, que es comprar precio objetivo tanto, porque eso también ahí no confío tanto, sino que más informe de las mesas. Y ahí me voy haciendo mi puzzle y sigo un par de gente en YouTube, algunos españoles que me gustan. Pero como tú decís, me lo he ido haciendo en todos estos años. Y prueba y error, y algunos que seguí al principio, después me di cuenta que estaban siempre negativos y quizás por eso tienen tantos seguidores, porque mientras más negativo como que más vende, pero también te va nublando un poco tu view. eh, y a poco, al final es, no sé, prueba y error. Y yo trato con la gente que nosotros tenemos una academia, las cosas que veo es un poco ya lo que mi curatoría después de años y años y años de estudios y de prueba y error, ¿no? Alguna vez platicaba con un colega eh, que empezó igual que tú, trabajando en un banco de inversión y luego se empezó a dedicar ya, no como hobby, sino profesionalmente al trading. Y me decía que la vida del trader suele ser muy solitaria, que la mayoría de las decisiones que toma el trader las toma haciendo ejercicios de introspección, muy diferente porque tú lo viviste trabajando para alguna institución en Ujú. donde, bueno, pues alrededor de ti hay mucha gente a la que escuchas, eso ayuda a veces también no mucho, pero al final las decisiones que tú acabas tomando se acaban siendo el resultado de un conglomerado, ¿no? De áreas de análisis, de a lo mejor de tu jefe, de la persona a la que le ibas a comprar o a vender algún activo de inversión, pero el trader no. El trader eres tú y tus pensamientos, la psicología del trader, ¿no? ¿Qué Sí. tan importante es aprender a esta parte, a escucharte, a desarrollar esta aptitud, este talento de mantenerte claro en tu psicología a la hora de tomar alguna decisión? Yo diría que el tema psicológico y emocional en el trading es lejos lo más importante. O sea, yo soy, no sé, yo pienso que si uno tirara dardos para elegir las acciones o un dado, y tienes un manejo de riesgo bueno y la parte mental buena, vas a terminar siendo consistente igual. Em, pero si tienes una muy buena elección de acciones y no manejas bien el riesgo y tienes una cabeza que no funciona bien, sí, vas a terminar perdiéndolo todo. Porque el minuto cuando hay que tomar las decisiones, em, uno puede tomar decisiones, la decisión A para un ejercicio, para un trade, pero si vas con tres trades malos o en alguna mala racha, de repente vas a tomar la decisión B, aunque debería ser A. Y quizás C, cuando debería ser A. Y todo va a depender de repente si te levantaste bien, si está nublado, si peleaste con tu esposa. Entonces, el ser, como que saber que esa parte está ahí, porque nunca se va. La gente me pregunta, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo superaste ese tema? Yo le digo, no, yo no he superado el tema emocional, no he superado el FOMO, no he superado el miedo, sino que hay que saber que está ahí nomás y tratar de identificarlo. Y cuando uno está en alguna posición y dice, no, aquí se va a ir todo a las pailas, como decíamos en Chile, y quieres vender, es tu propio miedo y decir, no, stick to the process. Llegó a tu stop, no ha llegado ya, no. ¿Por qué lo vaya a tocar? No.
este trade tiene una esperanza positiva, no deberíais tocarlo. Y eso es lo otro, que saber exacto dónde uno va a salir antes que entras a cualquier trade, y tratar de eliminar las decisiones en el minuto, porque esas por lo general son las peores. Entonces, cuando llegan las situaciones y uno ya decidió qué iba a hacer en el caso de, es mucho más fácil cumplirlo que pensarlo en el minuto. ¿Te sientes más cómodo haciendo trading intradía o dejándolo correr? ¿No? Sabemos que hay varios estilos, pero tú, ¿con cuál te identificas más? Yo cada vez hago más swing trading y dejo más tiempo en las posiciones. Empecé mucho con scalping y intradía, y me he dado cuenta que el riesgo retorno del intradía con, no sé, con el estrés y con todo no es necesariamente, no sé, directamente proporcional versus el swing. En el swing he hecho unas rentabilidades que son muy, muy buenas, dejando correr posiciones, mirando los mercados de repente 1 hora al día y haciendo un trade, 2 trades a la semana. Y eso es lo que trato de enseñar ahora, que se puede lograr buenas decisiones sin estar todo el día pegado a la pantalla y haciendo trades y apretando, apretando, apretando. Y tengo gente que me dice, oye, ¿cuándo vas a hacer trading en vivo? Está como muy de moda el trading en vivo, los gurús y todo eso. Yo le digo, mira, hagamos trading en vivo. Vas a estar 1 o 2 horas conmigo mirando el mercado y no vamos a hacer ningún trade. Entonces va a ser aburridísimo. Oye, Tomás, alguna vez alguien me dijo que un buen trader puede ser un buen value investor, pero un buen value investor difícilmente va a ser un buen trader. No sé. Sí, yo siento que sí. Pero es difícil porque otra cosa que yo respeto mucho y que digo mucho es que hay que conocerse uno mismo y no sé, la mentalidad. Porque yo soy alguien que tiene una mentalidad demasiado hiperactiva, demasiado de estar mirando las cosas. Y cuando he intentado hacer cosas estilo value investing o comprar acciones de largo plazo, la sufro porque digo, no, es que está rompiendo esta media móvil, es que está agarrando una tendencia negativa y al final las termino vendiendo. Y gente que es más value investor y quiere hacer trading, lo mismo, va a sufrir. Entonces, yo creo que lo primero es conocerse a uno mismo y hacer las paces con quién es y asumir nomás. Yo no tengo personalidad de value investor. Quizás podría, pero si es que, no sé, si es que borro las claves de las plataformas, pero me cuesta eso de no comprar para el largo plazo. Para mí, largo plazo, no sé, 2 meses. Oye, ya lo había comentado en algún episodio, una de mis mejores inversiones fue Tesla. Y fue Tesla, olvídate del análisis, no, perdí la contraseña de mi aplicación. Entonces, sí, o sea, tal cual. Sí, bueno, ya el día que la recuperé, ya me di cuenta que había casi duplicado mi dinero ahí en cochecitos fantásticos. Bueno, pero oye, me gustó mucho lo que dijiste. Me gustó mucho que hablaste de este ejercicio de introspección, de saber definir quiénes somos, porque yo soy un convencido de que nuestra gestión patrimonial es la larga sombra de nuestra personalidad. Invertimos como somos. Y hay mucha gente que nunca se da cuenta quién es y entonces va dando tumbos en la vida, no nada más en las inversiones, en todo. Me parece que también un requisito para ser un buen inversor, sin importar qué tipo de filosofía tengas, es identificar, ¿no? ¿Qué filosofía se alinea con tu personalidad? Y cuando ya tienes muy claro esto, la primera derivada es que vas a tomar decisiones que están alineadas, ¿no? Con tu horizonte temporal, con tu perfil de riesgo, con tus necesidades de flujo de efectivo. Aquí en México, de hecho,
para abrir un contrato de intermediación, Tomás, la ley exige que antes de que se firme el contrato, antes de que el inversionista mande un peso, se debe de firmar algo, el cliente tiene que firmar algo que se llama perfil del inversionista. Son Bueno, en unas Chile también. preguntas que definen, ¿no? qué tipo de inversor eres y sobre ese marco la institución te puede comprar ciertos porcentajes o qué porcentajes no puedes vulnerar de tu inversión. Y hay muchos inversores, bueno, que nunca se entienden y la derivada es que van a acabar teniendo malas experiencias. Pero bueno, yo ya te platiqué una buena mía, ¿no? Ahora platícame qué experiencia, qué trade, qué operación a ti te tuvo muy contento, ¿no? Que digas, híjole, este es como, ahí la tengo siempre porque lo hice muy bien. Yo creo que para la pandemia hicimos, bueno, harta gente hizo buenos trades, pero yo hice uno en personal, que también es un poco la respuesta que me hacen si yo uso fundamentales, y fue que compré una naviera en Chile, que está prácticamente regalada, y que la idea fue un poco, ya rebotó. Yo trato de no achuntarle, no apuntarle al piso, sino que agarrar un poquitito la tendencia. Entonces ya estaba empezando a subir la tendencia, y el fundamental era que las tarifas navieras estaban empezando a subir y que iban a seguir subiendo. Y ahí compré harto fuerte, y sí, como un 100% también en ese trade. Y lo mismo. Y en ese tiempo también estaba intentando dejar correr más las posiciones. Estaba cambiando harto mi sistema, eh, todo eso, el tema del riesgo que te había comentado antes, dejar correr las ganancias, y sentarme en las manos y no vender cuando ya llevaba un 20, un 30, y era, no, esperar, seguir el plan. Ese fue un golazo. Oye, es que sí, a Odiseo lo amarran a alguno de los postes de aquel barco para que los cantos de las sirenas, ajá, ajá, o sea, sí, 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 me parece que hay veces que también hacer poco es hacer mucho, ¿no? Y cuando hablamos de hacer poco y como derivada hacer mucho, se me viene a la mente algo que es la diversificación. A ver, Tomás, muchos de los resultados de nuestros portafolios acaban siendo la derivada de una muy buena compra o de una muy mala compra, ¿no? ¿A qué voy? Si en efecto hay una media de nuestro portafolio, sin importar si tiene 5 10, 100 acciones, pero hay una que sobresale y es la que acaba generando el retorno que acaba generando la desviación estándar de nuestro portafolio. No sé si me he explicado, ¿no? Es Sí, lo que perfecto. acaba potenciando para arriba o hundiéndonos. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú cómo visualizas la diversificación en un portafolio a la hora de hacer trading? Yo creo que la diversificación a la hora de hacer trading es lo peor del mundo. Y es una cosa que nos enseñan en la universidad, hay que hacer justo lo contrario, hay que concentrarse. Y cuando les digo eso y me dicen, no, pero ¿cómo? Es cosa de mirar a Warren Buffett, que tiene la mayoría de su portfolio en una acción. Y es que le hizo la gran diferenciación. Entonces, como que, no, es que tú eres trader, no entiendes nada. Ok, Value Investor, Warren Buffett, tiene todo concentrado. Y si uno diversifica mucho, las ganadoras no te van a hacer la gran diferencia, y las perdedoras quizá tampoco. Pero entonces para eso anda y cómprate un ETF, compra el S&P. Es lo que no entiendo. Si al final un poco lo que tú decís no sé, aquí yo creo que también aplica un poco la ley de Pareto del 80-20, que un 20% de tus trades te van a generar el 80% de la utilidad. ¿Sí? Y un gran ganador. Y ojalá agarrar uno o dos buenos al año, un Nvidia o un Tesla como te tocó a ti, y con eso hiciste el año. Pero si compraste 50 acciones, no te van a hacer el año.
No, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Sobre diversificar te lleva, como lo explicabas, pues, a mejor a comprar un ETF, ¿no? Y hacer gestión pasiva y listo. Bueno, el mismo Warren Buffett dice y él lo entiende, no todo el mundo es Warren Buffett y cuando él muera quiere que lo que él acabe dejándole a su familia después de todas las donaciones que hará, se compre en un ETF del S&P 500 y listo, ¿no? O sea, me parece que también, bueno, a veces es importante saber, Tomás, para qué no somos aptos, ¿no? Y a la hora de invertir también se vale decidir, yo soy bueno para eso, pero no soy bueno para todo. Y ahí quiero ligar esta pregunta. Tomás, ¿todo mundo puede ser trader? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, pero con unos detalles. O sea, se puede ser trader, no creo que se necesite nacer con alguna capacidad espectacular o ser el más inteligente de la clase, pero sí tienes que ser el más ordenado de la clase y pensar que esto es un negocio, pensar en el largo plazo, ser ordenado, no romper las reglas. O sea, se puede, pero no sé, siento que hay una frase que dice como, creo que fue Steve Jobs, que decía, el mundo está creado por gente que no es más inteligente que tú, y o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras al final, pero hay que trabajar duro, como dijiste tú al principio, y ser ordenado. Y tienes el ejemplo, por ejemplo, del grupo de las tortugas, que partió como una apuesta entre dos traders que uno decía que los traders nacían y su socio decía que los traders no se hacían y que se les podía enseñar y le enseñaron a un grupo de como 20 traders, no me acuerdo tanto, no me acuerdo exacto, y es que eran desde gente con conocimientos financieros hasta gente sin conocimiento, y terminaron todos siendo grandes inversionistas y manejando grandes fortunas. Entonces, yo siento que todo el mundo puede ser trader y eso es lo bonito también de este negocio. Pero hay que tomarlo como un negocio y, y- y ser súper serio, porque vaya a estar compitiendo contra los mejores del mundo y gente que le dedica horas y horas y horas al día. Ahorita que hablas de esto de cómo evolucionar en esta profesión, eh, me lleva a pensar que el trader no puede verse como una persona con un hobby, ¿no? No sé si me explico. O sea, si te vas a dedicar a esto, pues te tienes que dedicar. O sea, alguien que va a hacer trading por hobby va a perder dinero. O sea, es que yo creo que no necesariamente, quizás no vaya a poder vivir del trading, pero sí puedes gestionar tu capital quizás de mejor manera que otras personas. Pero si es un hobby, igual tiene que ser un hobby en serio y dedicarle horas al día y consistencia, consistencia, consistencia y ser ordenado y ser muy ordenado. Sí, aquí hace algún tiempo hubo un médico, un episodio de una persona que en México es un radiólogo, es un médico radiólogo y que es un trader de opciones fantástico, ¿no? Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que él siendo médico y yo pensando en la vida de los doctores, pues un médico generalmente tiene muy poco tiempo para hacer pues un poco de vida privada, ¿no? Y él decía, bueno, es que Claro. si tú le asignas el tiempo necesario a cada cosa, ¿no? Además una mentalidad estoica de este tipo fantástica, yo decía, bueno, pues sí, entonces dicen que todo cabe en un jarrito, ¿no? Sabiéndolo acomodar, ¿no? Entonces me parece que sí, se puede, pero hay que ser conscientes de, ¿no? ¿Para qué somos capaces, ¿no? Y en medida de eso, ¿a qué le tenemos que asignar el tiempo de calidad? Porque también me parece que sí es bien importante, ¿no? A veces no es cantidad, sino calidad y también se aplica a la hora de invertir, porque mucha gente piensa que el trader es alguien que está buscando oportunidades baratas. Y yo soy de la idea de que lo barato sale caro, ¿no?
Sí, igual. Sí, y hay una analogía con el golf que usa un tipo que es un trader que se llama Lance, que lo encuentro muy bueno, y que dice, si tú quieres aprender a jugar golf y vas al driving range a pegar pelotas, aunque estés 20 horas al día pegando pelotas, no vas a terminar siendo experto si no sabes cómo pegarle a la pelota. Y es un poco lo mismo que el trading. Tú puedes sentarte y mirar gráficos y hacer trading sin ninguna estrategia, sin ningún trading, y no porque le dediques más horas te va a ir mejor. No, no tiene ninguna lógica. Simplificar en la vida es importante. El tiempo, bueno, pues nada más tenemos 24 horas al día. Y algo que está evolucionando de forma muy rápida las actividades en el mundo es la inteligencia artificial, la capacidad de simplificar muchísimas cosas, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, Tomás, va a cambiar la forma en la que invertimos. O sea, yo creo que ya la está cambiando, sobre todo para gente un poquitito que hace cosas más fundamentales o casas de bolsa, para análisis de compañía, todo eso te está ahorrando una cantidad de tiempo y de gente impresionante. Yo la uso mucho para tonteras como investigar algún sector, oye, dime las principales compañías del sector de uranio, cómo crees que afectaría si sale esta noticia en el precio del uranio, de dónde producen, cosas así que antes uno tenía que estar horas en Google y si es que las podía obtener. En cuanto al trading, más como, no sé, como algorítmico o gente que dice, no, pues que aquí van a terminar puras máquinas operando. No sé, decían lo mismo cuando empezaron con los algoritmos, decían lo mismo cuando empezaron con todo. Yo sigo creyendo que van a haber humanos atrás y van a terminar sobre reaccionando y, y hasta que haya algún humano que funcione de alguna manera, uno quizás lo hace de la forma contraria, uno de los dos va a ganar dinero. Así que, nada, espero. Si no, habrá que contratar una inteligencia artificial y que haga el trading por ti y estaremos ahí en Cancún tomando sol mientras la inteligencia artificial nos hace O en dinero. Viña, Sí. o en Viña. Pues mira. Sí, bueno, es un debate amplio, no nada más involucrado el tema de las inversiones, sino me parece que todos los sectores, todas las profesiones, todas las regiones del mundo estamos pisando un terreno novedoso. Es una época muy emocionante para vivir, no importa lo que hagas, me parece que sí es un momento de coyuntura en la historia de la humanidad. Es la tercera gran revolución industrial y yo no me atrevería a decantarme por definir cómo será nuestro futuro. Creo que al final dependerá de nosotros, sino de una máquina, cualquier futuro que exista. Y bueno, ojalá y el que sea en materia de inversiones no nos deje tan de lado, ¿no? Ahorita pensaba en los grandes cambios que ha habido en materia de inversión. Y para el mexicano, uno de los, me parece, de los más importantes fue la posibilidad de invertir fuera de su país. En México llega ya hace casi 15 años algo que se llama Sistema Internacional de Cotizaciones, que es la parte del mercado global de la bolsa. Antes de esto, Tomás, solamente se podían comprar acciones y bonos mexicanos en el país. El límite era un abanico muy chiquito de instrumentos y de momento, pues cuando llega el mercado global, tenemos un abanico gigantesco de instrumentos para poder invertir, ¿no? Eh, para el trader debe de ser muy complicado eh, poder también simplificar la cantidad de instrumentos en los que puede invertir, ¿no? Porque no nada más hablamos de acciones, hay bonos, ya hay criptodivisas, hay CFDs, o sea, ¿tú cómo decides, no?
o qué herramientas utilizas para definir en qué tipo de instrumento, en qué tipo de activo es en donde vas a hacer tus operaciones? Bueno, yo empecé en el mercado chileno, un poco como trabajando ahí, y después me fui ya al mercado americano, y el mercado americano fue un descubrimiento porque la liquidez y la cantidad de activos que hay son impresionantes. Comparado con Chile, que las acciones deben haber 30 y que se mueven y que realmente son 10 que tienen liquidez. Entonces, por ese lado. Después intenté hacer algo de trading en criptos, y me creía el mejor trader del mundo cuando fue el bull market, y después me di cuenta que cualquier estúpido hace dinero en un bull market, que no me acuerdo quién dijo esa frase, pero era obvio, toda su vida era imposible ser malo. Y de ahí vino el bajón, y claramente terminé perdiendo todo. Y hago algo de CFDs en divisas y cosas así, de vez en cuando, un poquito más, para ir aprendiendo y para estar más informado. Pero yo creo que el mercado americano, con ya sea acciones o opciones, ETF, es lo más profundo, y te da demasiadas oportunidades. Y está totalmente regulado, entonces no te van a robar tu dinero. No, y no sé, para mí el riesgo-retorno del mercado americano es lejos el mejor. Y yo creo que voy a seguir ahí para siempre. Ok, ¿qué opinas del apalancamiento? ¿Cuándo sí, cuándo no? Yo creo que hay que usarlo cuando están dando las señales. No sé, 2020, Banco Central, tasa cero, inyectando liquidez, todas las bolsas subiendo, había que usar leverage, sí o sí. Eh, pero creo que hay que tenerle mucho respeto, sobre todo si estás empezando, ojalá no usarlo. Y, y no más de 3 veces, 4 veces, porque eso, ahora como tú comentaste, los CFDs, hay plataformas que te dan 100, 500, 1000 veces de apalancamiento, y eso que cae una gota de lluvia o alguien aprieta mal un botón, y te quemó la cuenta, independiente que la tendencia sea hacia arriba. Entonces, no, hay que tenerle respeto. Yo creo que hay que usarlo sí o sí, sobre todo cuando uno está partiendo. Si ya, no sé, pues si ya manejáis un portafolio grande, y de repente no es tan necesario, pero a mí me gusta, pero con mucho respeto, y solo cuando tienes todas las señales hacia arriba. O sea, yo uso como varios filtros, que estén en los mercados sobre todas las medias, que las medias apunten hacia arriba, que claramente que la tendencia, que no esté sobrecompra, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo ahí mi manual de reglas, cuándo usarlo y cuándo no. Pero hay que tenerle mucho respeto. Sí, sí. Eres fundador de el club de trading. Así que bueno, que hay mucha gente que se debe de acercar a ti Ujú. buscando el atajo, el camino fácil, ¿no? Y ni en las inversiones ni en la vida hay atajos y caminos fáciles, ¿no? Y podrá existir la suerte y, y te podrás ir de aquí, de la Ciudad de México a Cancún a 300 kilómetros por hora manejando y a lo mejor llegarás la primera vez, pero si lo estás haciendo de forma repetida, va a haber un día que no vas a llegar, ¿no? Y Claro. está ahí. Eh, Hoy me parece que las inversiones, quienes nos dedicamos a esto, Tomás, empezamos a ver ya no de reojo, ya lo tenemos de frente, de lado, arriba, abajo, una gran cantidad de personajes, una gran cantidad de aplicaciones que te tratan de llevar por ese camino fácil. Aquí en México recientemente la inteligencia artificial ha servido para cambiarle la voz a la presidenta, a la doctora Sheinbaum, a gente de mucho reconocimiento social y económico aquí en el país, en redes sociales, en Facebook, en diferentes lugares, explicando que hay alguna aplicación que te va a volver millonario de la noche a la mañana, ya te lo Sí. sabes, ¿no? eh, Son banderas rojas, no, nada es fácil ni rápido en esta vida. Tú ya lo aprendiste después de mucho tiempo. ¿Qué banderas rojas
que a ti te habría gustado que te explicaran cuando empezaste a esto? ¿A ti te gustaría compartirles a la gente que se está involucrando en el mundo del trading? Yo creo que la primera bandera roja es que te digan que hay alguna estrategia infalible o que siempre funciona y que solo a ti te la están vendiendo porque tú eres un iluminado de Dios. O sea, si alguien tiene una estrategia infalible, no sé, Jim Simmons quizás de Renaissance, pero ¿por qué te la está vendiendo a ti? Y Jim Simmons quizás la tiene y por algo su fondo es cerrado y no estás invitado al fondo. Eso primero. Segundo, que incluso si lo otro que me cae mal es esa gente que dice, no, es que mi estrategia tiene una tasa de ganancia del 80%. Entonces con eso también creen que vas a ser millonario solo porque tiene una tasa de ganancia alta, pero omiten que si tienes un mal manejo de riesgo o las otras, o el 20% pierdes más, mucho más de lo que ganas, vas a quemar la cuenta igual. Entonces también no hay que creer en ese tipo de cosas. Y, y el que te diga que es fácil y que con esta estrategia en un mes, 2 meses vas a ser consistente, es falso. El trading es súper difícil y si logras ser consistente a los 2 meses, o sea, no encuentro que sepas si eres consistente si llevas 2 meses haciendo trading, pero obviamente va a haber gente que le va a ir bien por mucho tiempo, pero las condiciones de mercado cambian y uno se empieza a dar cuenta que las estrategias que uno estaba aplicando o la mentalidad de uno no estaba tan bien como uno pensaba cuando está mala las cosas. Y cuando todo sube es súper fácil y todo es alegría, pero cuando empieza a bajar, cuando uno tiene un mes malo, 2 meses malos, 3 meses malos, ahí es cuando ya la cabeza te empieza a jugar realmente en contra y ahí es cuando se pone todo difícil. O sea, el que te diga que el trading es fácil, que lo vas a hacer rápido, esas son puras red flags para mí. Oye, estaba pensando en un director que yo tuve. Él llega a la casa de bolsa donde yo colaboraba. Él había estado en un banco muy grande aquí en México, en Banorte, dirigiendo su operadora de fondos de inversión en el 2008 y 2009, durante la crisis hipotecaria subprime. Fue toda la experiencia del mundo. Y me acuerdo que cuando llega Tomás a esta institución, lo presentan y pide que le llevemos la presentación de nuestros instrumentos, de nuestros fondos. Y la agarró Tomás y le hizo pedacitos y la echó al... A ver, Ricardo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué no te gustó? Y me dices que aquí únicamente vienen los rendimientos positivos del periodo. Así, Ricardo, pues claro, le tenemos que explicar a la gente cuánto habría ganado. Dice, no, Edgar, es que aquí debe de haber una columna en donde a cada periodo debe de corresponder el mejor retorno de ese periodo y el peor retorno de ese periodo. Sí. ¿Cuál fue el mejor mes del 2010? ¿Y cuál fue el peor mes? Y la gente debe de tener muy claro, ¿no?, que a la hora de invertir se gana y se pierde. Si la gente no le entiende a eso, esa frase yo se la robé, que ni se meta, ¿no? Porque solo hay algo peor que perder dinero, Tomás. ¿Y qué? El idiota que se lo hizo perder. Sí, pues, Y siempre. uno nunca tiene que estar en esos zapatos, ¿no? La información tiene que estar siempre completa, porque la gente que invierte deposita más allá del dinero, del patrimonio, la confianza. Y la confianza, cuando se va, Tomás, esa ya no regresa. Y si regresa, no regresa intacta. No, ya, como ¿Verdad? la tacita de té, que se cae, se rompe, la pegas, pero ya queda pegada, ya se rompió. Sí, me parece que sí, es un descubrimiento y el escucharte, el escuchar que atrás del trading debe de haber una gestión de riesgos muy profunda, un ejercicio de introspección que también no se escucha siempre a la hora de hacer trading. Así que ha sido una hora de descubrimientos. Yo te lo quiero agradecer profundamente, Tomás. Casi siempre ya llegado a este punto, ya que hablamos de filosofía de inversión personal, etcétera, etcétera, tocamos el punto de hoy, Tomás, ¿no?
a qué sector, a qué región, a qué instrumento le ve cuerda. Obviamente siendo un disclaimer que lo que Tomás ve para él no es necesariamente Claro. para todo el mundo, ¿no? Y puede que mañana sea opina distinto. Claro, por supuesto, ¿no? No, yo pienso parecido a ti que la inteligencia artificial es una revolución fuertísima y va a seguir subiendo, no, no estamos en burbuja ni cerca, y va a, no sé, revolucionar todo. Y dentro de la inteligencia artificial sigo pensando, no sé, por el sector energía ligado a la inteligencia artificial debería andar bien. em, y la misma inteligencia artificial debería mejorar los precios del S&P y la bolsa americana. Yo sigo positivo en la bolsa americana en general, a pesar de que hayamos visto algo de rotación este año, sobre todo en Europa y Latinoamérica, pero yo sigo positivo en la bolsa americana en el largo plazo. Y principalmente por todo este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que le queda cuerda para rato y va a ser no sé. Todos los días sale algo que uno no pensaba que iba a salir. Está demasiado rápido esto. ¿Y qué opinas de los cambios regionales que hay en el mundo? ¿No? Hace poco por ahí veía un análisis eh, prospectivo, muy a futuro, de cómo iban a ser las economías dentro de 10, 30, 50 años, y a mí me sorprendía encontrar en el listado del top 10 a la India, a Pakistán, a Nigeria, ¿no? Economías que hoy distan mucho, ¿no? De estar en esos lugares, pero que tienen este bono poblacional y además área geográfica que les va a permitir crecer. Malthus tenía razón, el bono poblacional y el espacio físico son un revulsivo del crecimiento, ¿no? ¿Tú qué Sí. opinas? ¿El mundo como hoy lo conocemos va a cambiar? Sí, yo creo. O sea, para partir, como tú decís, el tema de la población, ya India va a terminar pasando a China. em, ya tienes países como Japón, los mismos China, que la tasa de natalidad ya está súper baja. Y en ese sentido, mi India me gusta mucho. Yo estoy muy positivo en India, pero si es que se ordenan, pero le tengo bastante fe. Yo creo que Indonesia también lo mismo puede andar bien. En Pakistán no la entiendo tanto. Nigeria también creo que puede andar súper bien por todo este tema. Em, pero creo que Estados Unidos va a seguir liderando, sobre todo porque sigue siendo el lugar donde están las tecnológicas. China se está acercando fuerte con todo el tema de la inteligencia artificial, pero vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que un poco que no me gusta tanto de Europa, que no hay tanta tecnología, en América Latina tampoco. México, Brasil, hay startups que están apareciendo más interesantes, pero todavía son sí, chiquitos, uno o dos. Sí, por eso yo todavía confío en Estados Unidos. Sí, sí, justo la semana pasada compré para el portafolio de educativo de mi hijo. Mi hijo, tengo un hijo pequeño, 12 años, y bueno, ese dinero va a estar ahí para cuando él decida ir a la universidad. Compré un pedacito en un ETF de la India, que estaba muy cargado Inda. en China, en algunos ETFs vinculados a inteligencia artificial, robótica, litio, pero bueno, pues también soy optimista referente a lo que puede pasar en la India, y compré, hice mi primera compra, y bueno, a ver qué tal nos va. Tomás, ya para concluir, eh, ¿hay algún libro, algún autor que te haya marcado, que nos puedas compartir? Algunos libros que tú creas que pudieran ser del interés de la gente que te está escuchando. Yo creo que, y lo recomiendo siempre, el que hay que leer y es obligatorio es Los Magos de Mercado de Jack Schwager, que son entrevistas a estos traders famosos, cortitos, muy entretenidos y que dejan mucho aprendizaje. Eh, Más para trading así duro, de una estrategia, y también cortito y fácil de leer. Nicolás Darvas, que explica un poco una filosofía bastante simple, comprar en los máximos, no en los mínimos, que me gusta harto también. Y
yo creo que con esos dos y los magos del mercado hay varios tomos. Y ahora, el próximo año creo que sale uno nuevo. Así que también ahí esperando, ansioso que salga, porque son muy entretenidos. Muy bien, pues, ¿dónde te pueden encontrar, Tomás? ¿En qué redes sociales? Quien quiera acercarse, estar mucho más cercano a ti, porque ya nos diste la primicia, vas a estar aquí el 25 de septiembre en la Ciudad de México. ¿Cómo Sí. te pueden ir? ¿Cómo te pueden empezar a ubicar? Estoy en todas las redes, Instagram, X, LinkedIn, como TEClaro, TEClaro, @TEClaro. Y ahí, si me siguen, me mandan mensajes, trato de contestar siempre. Así que ahí cualquier cosa, voy poniendo info de qué haré. Muy bien, pues, mi querido Tomás, ha sido un gusto haberte tenido aquí Igualmente, en este espacio, en este podcast, que tiene la finalidad de poderle ayudar a tomar a la gente, al inversionista, mejores decisiones. Para toda la gente que nos ve, que nos escucha, les pido que le den un pulgar arriba, que lo compartan para que más personas con intereses similares puedan acceder a esta información. Y Tomás, Rankia es y siempre será tu casa. Gracias por haber estado aquí. gracias por la invitación. Lo pasé muy bien. Qué bueno. Como siempre, les deseo que tengan felices, felices inversiones. Hasta pronto.